Te daba están. Sí, ya está grabando. Ya, a ver. Listo, dale. Bueno, entonces, a ver, les comparto mi pantalla. Creo que ya la estoy compartiendo. ¿Puedes ver mi pantalla, Stanley? A ver, a ver. Todavía no. Yo no veo. Ok, ¿por qué no? ¿Cómo compartí entonces? Bueno, ok, ya. A ver, ahora sí creo que sí. Deberían de poder verlo. A ver, Ya. Sí se ve. esto no me gusta, pero voy a sacar de aquí. Ok. Ta, ta. A ver, ¿cuál vamos a ver? Primero, este. Entonces son dos ejemplos que tengo. A ver, lo voy a tratar de hacer eh, rapidito para que no sea muy aburrido. Entonces, bueno, entonces como les decía, digamos, DeepSilent tiene esa API que le permite conectarse con Python. Entonces, básicamente lo que hay que hacer primero es esto, ¿no? Entonces, primero le dices import sys y entonces le dices aquí que deseas añadir esta ruta. Entonces, tienes que añadir la ruta donde se encuentra la API. Entonces, ya en la carpeta donde se instala DeepSilent, entonces ya, bueno, hay que ingresar a esa carpeta y buscas ahí y ahí está un archivito que dice powerfactory.pyd. Entonces, bueno, es básicamente direccionar, entonces con eso estamos haciendo en esta línea. Bueno, después de eso ya lo importas como si sería una especie de librería. Entonces le dices importar Power Factory as PF. Entonces aquí básicamente estás importando esa API. Bueno, ya lo que después habíamos visto anteriormente, ¿no? Importar NumPy. Bueno, aquí importas también esta función de random porque en esta porque en este ejemplo, bueno, lo vamos a utilizar. Después importé Matplotlib. Y bueno, básicamente lo que primero tienes que hacer es decirle al software, bueno, decirle aquí a Python, quiero que me abras DeepSilent. Entonces, entonces le dices, le haces este comando, pf, que lo habíamos dicho que era la API, get application. Entonces, ese es ya eh, bueno, esa es la manera de llamar a DeepSilent. Entonces, una vez que abres DeepSilent, eh, no sé si quieren que les muestre un poquito así a grandes rasgos de cómo está estructurado DeepSilent para que, no sé, se entienda un poco mejor el ejemplo. O, Mm, o ya tienen ustedes un overview alguna así idea. a la rápida, quizás. Así, a grandes Sí, rasgos. ya, así para que sea bien cortito. Bueno, entonces el ejemplo que tenía era este, creo, el de, es un sistema de prueba, 39 barras de la IEEE. Entonces, que ya viene el ejemplo ya creado en DeepSilent, entonces es bien práctico para poder trabajar con él. Bueno, DeepSilent como tal, digamos, entonces tiene una base de datos y esa base de datos, bueno, se lo puede ver aquí, ¿no? Bueno, está compartiendo mi otra pantalla. Bueno, entonces este es el sistemita que tenemos y bueno, la base de datos lo divide así, ¿no? En librería, network models, escenarios de operación, casos de estudio. Entonces, nosotros podemos tener diferentes casos de estudios en el sistema en función a lo que queramos estudiar. Entonces, en cada caso de estudio se guarda mm, cierta información que puede modificar a la red. Entonces, básicamente vamos a hacer referencia después de este ya Python a estos casos de estudio. Entonces, yo de este Python puedo decirle, primero le he dicho, abrime DeepSilent. Una vez que lo abre DeepSilent, entonces le tenemos que decir, ubícate en casos de estudio y seleccioname el caso de estudio que deseamos. Entonces, bueno, suponiendo que nosotros, como en ya un sistema real, como es un sistema interconectado boliviano o el peruano, que lo tengo aquí también, Wow. entonces son bien grandes.
Entonces, tienen muchos casos de estudio y tienen también muchos escenarios de operación. Entonces, por ahí que es importante saber definir esto. Entonces, ya una vez que selecciona el escenario de operación, le vamos a decir después de este Python que queremos que lo active. Entonces, nosotros podemos desde aquí activarlo o desactivarlo. Entonces, si aquí le digo que lo active, por ejemplo, a ver, muy bien. Y si les muestro, bueno, entonces lo activa, o si yo quiero, también lo puedo desactivar. Entonces al desactivarlo, pues ya queda inactivo. No sé, desactivarlo. Bueno, ahí me queda. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, lo que estamos haciendo aquí de forma manual es irle a activar y eso vamos a hacer de este Python. Y una vez que ya tenemos el caso de estudio activado, entonces ya hay que irse a cada componente. Entonces, así a grandes rasgos, digamos, Acépteme, dice cada... el George. Ah, ya. A ver. ¿Dónde ¿Te está? aparece? Mm, Ahorita no, pero tal vez debe estar. Ah, aquí. Ahora sí. Eh, a ver, el Teddy creo que se desconectó un cacho. Se está volviendo a conectar. Si puedes, lo puedes pausar. Ya, ya, dale. Ya, bueno, entonces, como les decía, entonces, cada uno de los objetos dentro de DeepSilent, los objetos y también algunas funciones que tiene DeepSilent son, bueno, eh, son objetos y cada uno de esos objetos tiene un determinado class name. Entonces, por ejemplo, este generador síncrono, como les decía, tiene un determinado nombre que nosotros podemos asociarle, pero lo que no se puede cambiarle es su class name. Es la manera en la cual DeepSilent identifica a esa familia de objetos. Entonces, todos los generadores síncronos tienen ese mismo class name. Por ejemplo, para las barras, entonces tienen este que es lmterm. Y así, para cada uno. Para las líneas también tienen. Entonces, una línea de transmisión también es LM, LNE. Y así, cada uno de los objetos dentro de aquí del diagrama unifilar tiene un determinado class name y nosotros podemos filtrarlo, digamos, en función. Por ejemplo, yo puedo decirle, quiero que eh, de este proyecto me agarres este caso de estudio y en ese caso de estudio me agarres cada uno de los elementos que tengan este class name. Entonces yo puedo filtrar directamente todos los generadores, puedo guardarlos en una lista en Python. O si no, puedo agarrar igual y puedo decirle, quiero que me guardes todas las barras y después ya en cada uno de esos objetos, pues nosotros podemos entrar a los parámetros en específico. Entonces yo agarro y entro para este generador. Entonces si yo quiero cambiar, lo que vamos a cambiar en uno de los ejemplos es esto. Es la tensión de referencia en bornes del generador. Entonces yo agarro y le digo entonces a ese objeto solamente si yo quiero referirme a este parámetro, yo debería referirme como usept, USTP. Entonces, y así, eso vamos a verlo entonces sí, Ah, ya, ya. en el código. Entonces, si vos quieres acceder a uno de estos parámetros, atributos, ya dentro de este objeto como tal, entonces cada uno de ellos ya tiene, digamos, si quieres cambiar la potencia activa, tendrías que cambiar PGINI. Y así, cada uno de los parámetros que son accesibles de manera gráfica al usuario, puedes accederlos directamente por código, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos. Ahora, también, digamos, en las funciones, como te decía. Entonces, por ejemplo, esta función de cálculo de flujo de carga que vamos a utilizar, entonces también tiene un class name. También es un objeto dentro de DeepSilent. Entonces, vos puedes decirle, quiero que dentro de este proyecto me agarres a todos los elementos que tengan este class name, que es con LDF, que igual lo vamos a utilizar. Entonces, y ahí dentro de ese objeto, yo puedo decirle, dentro de aquí, quiero que me cambies, y ya le damos una configuración que nosotros quisiéramos.
si queremos hacer flujo balanceado o si queremos hacer flujo desbalanceado, entonces nosotros ya le podemos configurar eso por código, ¿vale? Eh, ¿Qué más? A ver, o sea, por ejemplo, si corremos un flujo, no sé. Entonces ya aquí en los resultados que vayamos a obtener por cada barra, igual ya podemos ver los... Ups. Ah, ya, ya. Vale. Súper. Quizás aquí hay una pregunta así recurrente en Dime. la mente de quizás a todos. Y lo primero que preguntan, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar eh, el código, ¿no? Ah, ya. Con Python o con utilizar la interfaz gráfica. ¿En qué nos beneficia o cómo ayuda? Sí, lo primero que a uno quizás se le venga a la mente. Bueno, Ventajas. yo lo que diría, digamos, es de que hay algunos procesos que pueden ser muy repetitivos. Entonces, así de entrada, que pueden ser muy repetitivos, que puedes hacerlo, digamos. O sea, yo, por ejemplo, para calcular un ejemplito que he puesto ahí de calcular una curva QB, o sea, que es potencia reactiva versus tensión. Entonces, yo podría entrarme a la máquina síncrona podía entrar aquí, agarrar, cambiarle el set, ok, correr flujos y ver las tensiones en las barras, anotar o no sé, guardarlo en un Excel, Mm. así uno por uno. Entonces, pero nosotros ahí en un script, por ejemplo, agarramos y se puede automatizar esas tareas que son repetitivas. Ah, ya. Por ejemplo, Entonces, nos podríamos bajar todos los cálculos a un CSV directo, ¿no? claro, y o sea, pues puedes correr un flujo y después decirle guardar todas las tensiones de cada una de las barras, guardarlas en una lista o bueno, ya guardarlas después en un CSV o asociarlas por un diccionario, como mejor puedas verlo conveniente, digamos, para tratar esa información. Y básicamente te permite así automatizar muchas de las tareas que serían bien repetitivas, hacerlas de forma manual con el software. O sea, lo que te permite es ya no tener que tú necesariamente ya diseñar, digamos, la red, digamos, modelarlo desde cero. Ya tienes el modelado de la red, ya tienes también muchas de las funciones que te brinda DeepSilent. Entonces, ya no tienes que crear tu propio algoritmo y programar, digamos, para hacer un flujo de cargo, para hacer un flujo de cortocircuito, perdón, para hacer un cálculo de cortocircuito o un análisis de transitorios. Entonces, directamente tú puedes hacerlo, todo es por código, ¿no? Entonces, bueno, creo que, a Ah, ya, ver, ya. dentro de Entiendo. esto, creo que hasta ahí es lo más, así lo más básico para que se entienda lo que está aquí en el código. Y si hay algo que veo aquí, podemos volver, ¿no? Ya. Alguien más creo que quiere entrar. Sí, a ver, se está conectando. Oye, bien, sí, Bueno, porque como dices, ya, sí existe esa facilidad de agarrar los datos, ¿no? Que están corriendo en la simulación de la interfaz de usuario a través de código, pues se abren, ¿no? Las claro. posibilidades de utilizar todas las herramientas que tiene Python. Exacto, o sea, ya lo que puedes hacer, digamos, bueno, hay muchas cosas que DeepSilent sí las tiene bien trabajadas, pero hay muchas cosas que ya son creatividad del usuario y es en función de tus necesidades. Y vos puedes agarrarte toda la información del sistema y relativamente de manera relativamente fácil, puedes agarrarte toda la información del sistema y guardarla, digamos, en tu PC, digamos, no sé, un CSV, digamos, todos los datos de las líneas, todos los datos de los generadores, todo, todo lo que está modelado ahí, puedes accederlo por código y después ya trabajarlo de manera eh, ya independiente, ¿no? Entonces, Ah, ya, ya. bueno, entonces aquí básicamente lo que va a hacer este script es de que va a agarrar y va a calcular por ejemplo, vos en el sistema tienes ya todas las cargas que se tienen en ese sistema, puede ser para un determinado escenario de operación. Entonces, si vos quisieras cambiar todas las cargas, digamos, de eso, solamente para hacer un estudio, entonces tendrías que ir uno por uno, digamos, cambiando. Entonces tendrías que entrarte por el interfaz de usuario y entrar carga por carga y cambiarle ese ajuste a la carga, por ejemplo.
Entonces, todo eso podrías cargarlo también por código. Tú tienes un CSV en el que tienes ahí, digamos, las cargas, el nombre de la carga y potencia activa, reactiva, o potencia activa y factor de potencia, como sea. Entonces, todo eso tú lo podrías cargar por código directamente y así simular diversos escenarios de operación para considerando variaciones en las cargas. Y ya lo podrías hacer un análisis no solamente ya como lo hacen, digamos, por hora. Si tú tienes datos más precisos, digamos, cada 15 minutos, entonces para tu curva de carga, entonces podrías también cargarle esa curva de carga, que sería un archivo CSV, y eso cargarlo al DigSilent y ahí hacer correr y ver cómo se comporta ahí el sistema para esas condiciones. Pero bueno, entonces básicamente lo que va a hacer aquí va a ser algo similar. Entonces va a simular diversos escenarios de carga para el sistema. Bueno, estaba aquí entonces, una vez que abres DigSilent, después de eso ya le dices, vamos a guardar en esta variable project, le dices, quiero que actives el proyecto. Entonces aquí lo que va a ser activar el proyecto y yo le estoy diciendo aquí el nombre del proyecto. Entonces, que se supone que deberíamos conocer. Bueno, en este caso es Sistema 39/Nueva Inglaterra. Después le dices entonces de ese folder, entonces, en el que está ubicado esto. Entonces quiero que me agarres todos los casos de estudio. Entonces, esta es una palabra reservada que te permite Moteles, que te permite. moteles a los que quizás están hablando. Ah, ok. Ok, creo que era el Pagex. Ok, bueno, entonces aquí lo que haces es, digamos, con esta palabra reservada, entonces básicamente le dices, no les he mostrado ahí que en un proyecto puedes tener muchos casos de estudio, entonces aquí le dices, quiero que me agarres todos los casos de estudio, pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 100, entonces pues le dices aquí, quiero que me agarres todos los casos de estudio, entonces, y eso lo almacenes aquí, en esta variable, y después aquí también le dices, en caso de estudio, bueno, perdón, aquí, en este caso de estudio le estás diciendo que de este folder, que habíamos dicho es study case folder, entonces a ese folder le busques en ese folder todos los elementos, todos los objetos que tengan este class name. Entonces aquí le dices todos los objetos que tengan este class name. Entonces que este int case para DigSilent él lo conoce como casos de estudio. Entonces todos los casos de estudio tienen ese class name. Entonces el George más está conectado. Bueno, entonces ahí le estaríamos diciendo en esta variable lo vas a almacenar como una lista. Entonces lo almacena como una lista todos los casos de estudio que tiene el sistema dentro de este folder. Después ya le dices, entonces, bueno, aquí yo solamente lo que está es para hacer una comprobación solamente. Entonces aquí le dices, para cada uno de los casos que están dentro de esa lista de casos de estudio, imprime, en este caso, aquí el objeto que está almacenado como case y ahí le dices, cuando le dices este log name, entonces estás accediendo ya a uno de los parámetros de ese objeto. Entonces, el objeto como tal es el caso de estudio. Y ese caso de estudio tiene diversos Atributos. atributos. Entonces, aquí estás ingresando ese atributo. Gracias. Entonces, estás ingresando a su nombre. Entonces, este log name representa el atributo nombre. Entonces, ahí vamos a obtener el nombre que le hemos puesto nosotros a cada uno de los casos de estudio. Entonces, y también podríamos obtener el último caso de estudio y, bueno, eso era cuando estaba haciendo algunas pruebas ahí. Entonces aquí básicamente podemos elegir al azar o podemos elegir alguno de los casos de estudio que nosotros queramos ver. Entonces aquí le he Esos, puesto que sea el caso 3. esos casos de estudio son en general problemas, ¿no? Por ejemplo, flujos de carga, circuitos, cortocircuitos, flujos de potencia, cosas por ese estilo, ¿no? Claro, en cada caso de estudio tú puedes
como dice, digamos, es un caso de estudio. Yo tengo mi Mm. sistema y quiero analizar en este caso, no sé, quiero analizar flujos, digamos. Creo otro caso de estudio para analizar estabilidad transitoria. Puedo crear otro caso de estudio para analizar estabilidad de tensión y así. Entonces son las condiciones en las cuales tú ya lo has modelado al sistema, ellos ya lo tienen modelado, entonces, Esos, o el operador ya lo tiene ujú, modelado, cada esos caso de casos de estudio. estudio tú los cargas en el Dixieland, ¿no? Como tú decías, desde un archivo, o lo escribes desde cero en la interfaz de usuario, ¿verdad? Claro, ellos ya en el interfaz de usuario ya lo definen, entonces, y ya lo tienen definido. Pero nosotros también podemos modificarlo, ¿no? Cada uno de los casos de estudio. Entonces Mm, aquí lo ya. que estamos haciendo es acceder a ese caso de estudio. Y yo le digo aquí, como era una lista, este study case, entonces una lista. Entonces yo le digo, quiero acceder al tercer elemento de esa lista, 0, 1, 2, 3, ¿no? Perdón, 0, 1, 2. Entonces este es el tercer elemento. Entonces yo voy a acceder al tercer elemento de esa lista y después le dices, para saber en qué caso de estudio nos encontramos, viene esta línea de código y le dice, imprime este caso de estudio. Entonces estamos haciendo el caso de estudio activo es, y le decimos, ¿no? Study case, log name. Entonces, imprimime el atributo nombre. Entonces, imprime el nombre de ese caso de estudio. Y una vez que definimos qué caso de estudio es el que vamos a tomar, aquí solamente le dice a ese, a ese objeto que le hemos almacenado como caso de, como study case, study active, perdón, le decimos activarlo. Entonces es lo mismo que hacíamos como en la interfaz de usuario, darle clic derecho y decirle activar o desactivar. Entonces Mm. básicamente estamos activando el caso de estudio que me interesa, que sería este 2. Después de eso, entonces, aquí, como les había mostrado igual, por ejemplo, el flujo de potencia, entonces, igual lo considera como un objeto. Entonces, ese objeto yo lo puedo almacenar dentro de esta variable. Entonces, básicamente eso es lo que le está diciendo. Aquí esta app, que nosotros le hemos dicho Es como app, Dixieland, ¿no? es el Dixieland. Entonces, este Dixieland, entonces, este igual es ya bueno, sería como una función ya predefinida, digamos, de esta especie de librería que tiene del, de Dixieland. Entonces ya directamente le dice, quiero que me agarres todos los elementos que tengan este class name y que todos los elementos que corresponden a este class name, como podemos ver aquí, tal vez voy a mostrar. Si tú te vas aquí para correr flujos, entonces este es el class name, com.ldf. Entonces, ahí le estás diciendo, quiero que me agarres esa función. Entonces, todas las funciones que te permiten hacer flujo de carga. Entonces, ya estás agarrando esa función ya prediseñada de Dixilent. Después, bueno, aquí está creando dos diccionarios vacíos para almacenar las potencias activa y reactiva de cada una de las cargas. ¿Para qué? Para después al final va a agarrar y va a volver a guardar, porque como vamos a modificar esas cargas, entonces para no perder los ajustes iniciales, digamos, entonces digamos, yo aquí ya tenía mi ajuste inicial, conocía que estaba trabajando el sistema bien para esas cargas, entonces para no perder ese ajuste, digamos, por código nomás, lo guardas en estos diccionarios y después lo vuelves a cargar antes de cerrar la comunicación con Python. Entonces aquí vamos a hacer eso. Le dice para esta variable carga, que bueno, podría ser cualquier variable, ¿no? Para esta variable carga que está iterando dentro de esta lista, entonces de cargas, que eran todos los elementos, tal vez aquí me salté, perdón. Bueno, cargas, entonces aquí está creando una lista en la cual está almacenando todas las cargas del sistema. No sé cuántas serán, no, pongamos que son 10, entonces aquí hay 10 elementos dentro de esta lista. Entonces, para cada uno de los elementos de esa lista de cargas, entonces va y le dice, para la carga número 1 dentro de esa lista, que realice esta función. Entonces,
N, bueno, podríamos haberle puesto name también, ¿no? Que simplemente es una variable que quiere ahorita guardar como el Auxiliar. atributo del nombre de la carga. Sí, es una variable auxiliar que está almacenando el nombre de la carga. Entonces, ese nombre de la carga lo vamos a utilizar después. Entonces, aquí le dicen, este diccionario que estaba vacío, le tenemos que comenzar a meter información. Entonces, para eso, le dice al primer elemento, entonces, que lo guarde Como key y como value, su ¿no? key. Sí, como su key le está poniendo aquí el nombre, atributo nombre de esa carga, y como valor le va a poner este, que es también un atributo de la carga. Entonces, aquí en la carga, por ejemplo, no sé, en esta carga, si me voy aquí, entonces este active power es el Pelini y este, el reactivo, es el Culini. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, para esos datos iniciales de carga de ese elemento, entonces que los guarden en ese diccionario con este key y con ese valor. Y así vamos alimentando información dentro del diccionario y lo vamos guardando ahí. Y bueno, esto simplemente era bueno, para hacer una comprobación, ¿no? Y decir, entonces, quiero que me imprimas esto. Le dice la carga inicial en esta carga n, que ya nos va a representar el nombre de la carga. Y aquí le dice, ¿no? Potencia activa es carga Pelini y potencia reactiva es carga punto Culini, porque es un atributo de esa carga. Entonces aquí ya va a imprimir en la ventana de salida, va a imprimir eso, ¿no? La potencia activa y reactiva de cada una de las cargas. Y al final también le he puesto una sentencia que hace lo mismo, que imprime también para poder corroborar, digamos, ¿no? Entonces ahí podemos ver en la ventana de salida, cuando se está escribiendo el código, comprobar realmente que las potencias en las cargas al inicio y después de que las modifiquemos van a ser las mismas. Bueno, eso solamente es para no perder información. Después aquí, a ver qué está aquí. Bueno, aquí está simplemente sacando la suma de todas las potencias activas dentro del sistema, de todas las cargas. Y aquí también está sacando la suma de todas las potencias reactivas y la está guardando dentro de estas variables, que después son necesarias ya para hacer esto. Entonces, ups, aquí directamente le dice bueno, aquí está tomando esta variable sample, entonces como variable iterativa. Entonces, dentro de este rango, entonces está definiendo este rango de 0 a 100, ¿no? Entiendo. Y bueno, básicamente, bueno, aquí entra un poquito más de mate y demás, ¿no? Pero para no complicarlo mucho, básicamente lo que está haciendo aquí, digamos, es que está tratando de generar de forma aleatoria diferentes valores de carga para cada una de las cargas que tenemos nosotros en el sistema. Entonces, y eso lo va a normalizar en función a la potencia nominal perdón, a la máxima, a la suma de todas las potencias activas que tenemos y para la suma de las potencias activas también. Entonces, todo eso se está haciendo aquí y básicamente está creando en este diccionario para cada una de las cargas, entonces le está alimentando ya esa carga aleatoria normalizada. Entonces, lo que está haciendo, está creando esto, está creando dos diccionarios, entonces un diccionario para la potencia activa y otro diccionario para la potencia reactiva, en los cuales se está almacenando con su key, con el nombre, y le está poniendo este valor de carga, que es un valor que está generando de manera aleatoria y lo está normalizando en función a la máxima potencia activa del sistema. Entonces, es para tener más o menos un rango, digamos, Una, dentro de... una preguntita ahí. ¿Sí? Esos sample y attend, ¿no ve? Esos for loops que están ahí arriba al principio y los rangos, ¿no ve? Ajá. De esos 100 y esos 10, ¿por qué los has tomado así? Es decir, ¿son estándares? Muestras 100, ¿no ve? Y intentos 10. Es decir, va a ir Ujú. 100 veces, vas a correr 100 veces este bucle, ¿no? Y luego internamente va a ser 10 iteraciones dentro de ese bucle Ujú. de attempts.
Sí, exacto. Bueno, esto es parte, digamos, ya de lo que ahí está en un libro. Entonces, básicamente, pues, es un copy-paste de lo que estaba en un Ah, libro ya. para determinar eso para que te genere cargas de manera aleatoria dentro de ese determinado rango normalizado a la potencia total del sistema. Entonces, la idea era generar eso, generar cargas aleatorias, básicamente. Ah, ya. Y parte de su Entonces, algoritmo debe eso, ser, ¿no? eso ya lo podrías hacer de cualquier manera que tú quieras, digamos, ¿no? O directamente, si tú tendrías aquí, por ejemplo, ya tendrías diversos escenarios. O sea, esto lo que quiere simular es de que cada vez que lo corras, como está utilizando esta función random, cada vez que yo corra esto, digamos, me va a dar diferentes valores para cada una de las cargas. Entonces yo lo corro la primera vez, es como yo estuviera analizando un escenario. Lo vuelvo a correr otra vez el script y me va a dar otros valores de carga. Y así, entonces lo que quiere es simular diversos escenarios de manera aleatoria. Que nosotros también podríamos cargarle un script, digamos, 10 escenarios con 10 diferentes valores de potencia activa y reactiva para cada una de nuestras cargas y después comenzar a, a jugar con cada uno de esos escenarios, ¿no? Eso es lo que quiere hacer aquí. Entonces aquí en estos diccionarios está almacenando eso, las cargas normalizadas, en este P normal y en este Q normal. Está almacenando esas cargas normalizadas. Ya después de eso, una vez que ya has generado todas estas cargas aleatorias, lo que quieres hacer es cargarlo en el software. Entonces le vamos a decir básicamente algo similar a lo que está aquí, ¿no? Entonces para cada una de estas cargas, de estos elementos dentro de este diccionario, perdón, esta lista cargas, le vas a decir que lo guarde. Le estamos cargando este valor, este atributo de la carga que lo habíamos visto en Dixisland. Entonces ahí le estás diciendo guardalo como, perdón, asignale a este atributo en Dixisland este valor de carga. Entonces, le estamos cargando, bueno, le estamos alimentando, digamos, al Dixisland estos valores de carga aleatoria que hemos generado para cada una de sus cargas. Eh, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Por mí está claro. No sé, los demás, quizás algo. Bueno, pero eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, este parámetro, eh, este atributo de este objeto, entonces le estamos diciendo que lo sete a este valor. O sea, si nos imaginamos, este valor es como si le estaríamos poniendo nosotros aquí, Culini, quiero que sea igual, va a ser un valor, no sé, va a ser 0.9 por unidad. Entonces es lo mismo que estaríamos yendo aquí a esta carga y le estaríamos diciendo, bueno, pues no está por unidad, ¿no? Pero le estaríamos diciendo aquí que, no sé, le ponemos el valor que nosotros queramos. Entonces eso es lo que estamos haciendo, asignando uno por uno en las cargas, eso, que ya sería tedioso hacerlo de manera Manual, manual, ¿no? ¿no? Uno por uno. Entonces aquí directamente ya con este el bucle for, entonces directamente así en 2x3 le asignas a cada una de las cargas. ¿Qué te he dicho? Ya, me estoy hablando yo. Ok, entonces una vez que ya le hemos alimentado básicamente todas esas cargas aleatorias que se han generado, entonces le decimos igual, este LDF que lo habíamos agarrado en esa variable anteriormente, era básicamente esta función de Dixisland que es el flujo de carga, que lo hemos agarrado aquí dentro de esta variable. Entonces le estoy diciendo a esa variable que representa la función de flujo de carga, le estoy diciendo que se ejecute. Entonces estoy corriendo un flujo de carga dentro del Dixisland para estos valores de carga. Entonces, lo que nos interesa es ver aquí entonces los valores de tensión. Entonces, tensión en magnitud y ángulo
y también las cargas de las líneas. Entonces eso es lo que hace aquí. De nuevo, crea dos diccionarios. Uno es para tensiones, otro para los ángulos. Y le dice, entonces, yo quiero que me almacenes en esta variable buses, que va a ser igual a una lista. Entonces, cada uno de los objetos que tengan este class name. Y este class name, lmterm, como les había mostrado al inicio, es el class name que le da DickSilent para los objetos que son las barras. Entonces, todas las barras tienen ese mismo class name, lmterm. Entonces, aquí con esa línea de comando le estamos filtrando todas las barras que están dentro del sistema y las estamos guardando dentro de esta variable, buses, en forma de una lista. Entonces, ¿para qué? Para después utilizarlo eso y decir, entonces, para cada uno de esas barras, para cada bus, entonces dentro de esa lista buses, vamos a hacer esta operación y le vamos a decir de que dentro de esta variable u almacene este atributo. Entonces, con esta función getAttribute, lo que le decimos es de que vaya en este bus, que es nuestra variable, ¿cómo se denomina? Iterativa. Stanley. Variable de iteración, tal vez. Variable para iterar, ¿no? Sí. Una variable auxiliar que nos sirve solo para iterar. O sea, podría tener cualquier nombre aquí, ¿no? Entonces, esa variable, entonces ahorita está representando, entonces está representando cada uno de los objetos que están almacenados dentro de esta lista. Entonces, yo estoy yendo objeto 1, entonces a ese objeto, busca dentro de ese objeto, getAttribute, busca este atributo, m2.u, que ese objeto, perdón, ese atributo es esto. O sea, yo si me voy aquí, una vez que he corrido flujos de carga, entonces aquí en este box, lo que nos muestra son las variables de salida, entonces del sistema. Y lo que estamos agarrando nosotros, entonces, la tensión en por unidad. Es esa tensión en por unidad de la barra. Y eso es lo que queremos mostrar aquí. Entonces le decimos, U va a representar la tensión en por unidad como resultado del flujo de carga de ese objeto, de esa barra. Entonces después lo mismo, aquí, exactamente lo mismo para agarrar el ángulo de la tensión. Y después vamos a alimentar entonces aquí a ese diccionario, vamos a guardar en ese diccionario con el mismo procedimiento, ¿no? Bus.logname, entonces estamos guardando aquí con su key, que sería igual al nombre de la barra. Entonces aquí le estamos diciendo, este objeto busca su nombre, por decir que se llame, no sé, San Josecito, por así decirlo. Key Entonces, value, ¿no? a ese guardarle ese valor que anteriormente ya habíamos buscado que sea la tensión PU. Y lo mismo para delta. Entonces, ahí comenzamos a guardar todos los valores dentro de ese diccionario con sus nombres ya de la barra, con el nombre que tiene aquí en el DickSilent. Entonces, no sé, aquí se llama bus 30. Entonces, bus 30, digamos, sería uno de estos archivos. Bueno, uno de los datos. Entonces sería bus 30, entonces igual a, no sé, por decir 0.99 PU. Y así. Entonces aquí básicamente igual lo que es, bueno, es una sentencia para imprimir cuál sería la tensión para cada una de las barras, ¿no? Entonces dice, la tensión para esta barra es, y aquí está redondeando al tercer decimal, la tensión en PU. Entonces, y está también imprimiendo el ángulo delta. Entonces aquí voy a imprimir para cada una de las barras del sistema, voy a imprimir eso. Después, entonces, aquí en líneas, para ganar un poquito de tiempo, no sé, o sea, hace lo mismo, igual. Para cada una de las líneas, lo guarda dentro de esta variable, lo guarda en forma de lista, cada uno de los objetos que tiene DickSilent con este class name, que es el class name para las líneas de transmisión. Entonces, lo mismo, el mismo procedimiento. Aquí se crea un diccionario y entonces comienza a iterar. Para cada una de las líneas,
búscame el parámetro de carga. Este es el parámetro de carga. Ese parámetro de carga, igual, lo guarda dentro de ese diccionario para cada una de las líneas. Entonces así ya tenemos guardado en 3 diccionarios, en voltaje, ángulo y en este otro de líneas. Entonces estamos guardando ya voltaje, ángulo y en este caso la cargabilidad, el porcentaje de carga de esa línea. Y bueno, aquí básicamente lo que está haciendo es el proceso inverso de lo que les mostré al inicio. Las cargas iniciales que teníamos asignadas en nuestro sistema, lo que hace es volverlas a cargar una por una dentro de las cargas del sistema. Entonces, el valor inicial de carga lo vuelve a cargar dentro de este parámetro. Y eso lo Este está objeto carga. sacando del diccionario, ¿no? Que previamente lo Claro. cargaste. Entonces, en este diccionario, que estaba, ¿dónde estaba? Déjame ver. Aquí. Entonces, en este diccionario, pload y qload, ahí había almacenado las cargas iniciales. Entonces, ahora aquí, como las hemos modificado esas cargas, aquí lo que está haciendo es para no perder los datos iniciales del sistema, es una vez que he hecho lo que quería hacer, entonces lo vuelvo a cargar eso para no perder el escenario inicial. Y bueno, aquí es solamente para imprimir y poder ver aquí en la ventana de salida, igual, cada una de las cargas, potencia activa y reactiva, y deberían ser lo mismo, ¿no? Para Sí. ver que no hayamos hecho ninguna modificación. Y bueno, esto simplemente es para generar los gráficos, ¿no? Entonces, lo que queremos es ver cómo está variando la tensión, el ángulo y la cargabilidad en en las barras y la cargabilidad en las líneas para ese escenario de operación aleatorio que hemos generado. Entonces, aquí en esta variable name lo que hace es crear una lista, o sea, le dice, este volt 1 era un diccionario. Ese diccionario, entonces, ¿dónde está aquí? Es volt 1. Entonces, es donde hemos guardado los valores de la tensión en por unidad. Entonces, lo que le dice es, saca todas sus keys de ese diccionario y guardarlas dentro de esta lista. Entonces, lo mismo aquí para valores, le dice, ¿no? Entonces, para ese diccionario, búscame todos sus valores y guardarlos dentro de esa lista. Y aquí lo mismo. Entonces, para el ángulo y para la cargabilidad de las líneas igual. Aquí guardamos en esta lista los nombres de las líneas y sus cargabilidades. Entonces, esto como un cálculo auxiliar para que sea más legible tal vez aquí al momento de hacer el ploteo. Entonces, bueno, aquí ya le asigna crea también esta variable x y le dice, ¿no? Que crea un arreglo con esta dimensión. Le saca el tamaño a esta lista nombre. Entonces, con eso crea este arreglo con la librería de NumPy. Y lo mismo para y, con el mismo tamaño, pero en este caso de las líneas. Entonces, Eso es digamos que, para tener la escala, ¿no? En X y en Y de lo que va a ser el ploteo. sí, exacto. Entonces, bueno, no tanto en X y Y, sino que aquí lo que está sacando es para el gráfico 1, entonces quiero saber cuántos elementos hay, entonces para tener eh, eso almacenado en X y poder plotear, digamos, ¿no? Entonces sé que tengo 10 elementos, entonces ya vas a comenzar a sacar ahí, esos 10. Y eso aquí lo plasma en este gráfico. Entonces aquí está creando estos subplots. Entonces aquí está creando este plot para este plot de barras. Entonces para esto, ¿no? Entonces le dice a X, PLT, subplots, ok. Entonces aquí le está diciendo para diccionario, para esta lista de valores, entonces nosotros queremos que genere esto, ¿no? Que grafique bueno, aquí lo hemos puesto es X menos W.
Bueno, aquí básicamente estamos con esta variable auxiliar W. Creo que este W es solamente para centrarlo el gráfico un poquito. Ok, pero bueno, Sí, básicamente lo que está creo que sí. graficando solo es para central, porque le está quitando 0,1. Pero bueno, ahí, entonces ahí podemos graficar, ¿qué está graficando aquí? Bueno, está graficando el voltaje de barras. Entonces aquí va a graficar la tensión de las barras. Aquí va a ser lo mismo para graficar el ángulo. Entonces va a graficar aquí el ángulo, ¿no? Y por último, la cargabilidad en las líneas. Bueno, es solo cuestión de ploteo, ¿no? Y bueno, aquí en este, como son varios datos, lo único que está haciendo aquí le está diciendo a los XTICs Sí, que está le dé una conectado. rotación de 90. Entonces, en vez de ponerlo horizontal, le va a poner perpendicular. Entonces, esto, a ver, bueno, lo único que deben de tener cuidado aquí cuando quieren correr esto es de que, bueno, este denomina el modo engine de DeepSilent. Entonces, como les decía, no sé, la anterior oportunidad que nos hemos reunido, en DeepSilent tiene dos formas de trabajar con Python. Una, digamos, es directamente desde aquí a la interfaz de usuario, nosotros ir y cargar un archivo, cargar un script y ejecutarlo desde la interfaz de usuario. Y va a ser básicamente lo mismo. El otro es, bueno, es el que nosotros queremos hacer ahorita, es agarrar el modo engine. El modo engine, entonces, básicamente lo que hace es, no necesita que ¿Está esté abierto? abierto la interfaz de usuario, Ahí. porque va a correr, digamos, por bajo nivel, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es eso. Y, bueno, por eso hay que tenerlo cerrado, ¿no? Porque si no se van a pelear ahí. Entonces, bueno, aquí le damos control B y va a comenzar a ejecutarse, ¿no? A ver, con suerte no va a haber ningún error. Ya está aprobado este script, pero no debería de dar. A ver, ojalá que no. Bueno, este es un ejemplo así bien sencillito. Entonces lo que saca básicamente es estos tres gráficos, ¿no? Gráficos de barras para las 39 barras que nosotros tenemos del sistema. Entonces podemos ver que va a tener este comportamiento en sus tensiones. Entonces, bueno, ya en un caso real nosotros podríamos ver, ¿no? En diferentes escenarios de carga, tendríamos que ver cuáles serían las tensiones máximas y mínimas en las barras, y eso también ya tiene que estar dentro del rango que exige el operador, ¿no? El sistema, que debería de estar dentro de 0,95 hasta 1,05, ¿no? Entonces, para las tensiones, igual podríamos ver, si nos interesa, eh, los ángulos, ¿no? De las barras. Entonces, igual, ¿no? Eso igual es interesante verlo, ¿no? Porque también tienen que estar dentro de un determinado rango, porque si se dispara mucho también va a afectar a la estabilidad del sistema. Entonces es necesario que que los ángulos de las barras también estén dentro de un determinado rango. Y bueno, por último, esto también es interesante ver la cargabilidad porcentual que tiene cada una de las líneas. Entonces aquí podemos ver de que con esa generación de cargas aleatorias, podemos ver de que varias líneas se han sobrecargado. Entonces estamos sobrecargando varias líneas. Entonces ahí así podríamos hacer para diversos casos, diversos escenarios, ¿no? Mm. Entonces, y Una ver. preguntita aquí, Wilber. ¿No ve? Dime. Tú generaste esas cargas aleatorias, ¿no? Ahí has llegado para Ajá. crear esta simulación. Pero en general, ¿de Sí. dónde tendrían que venir esta parte, ¿no? De la generación de estos datos de carga. Deberían venir ya de un archivo externo, ¿no? Que te dé ya Claro, esos deberían valores. venir en teoría deberían venir de un archivo externo en el cual tú ya tengas, digamos, o sea, tú definas, digamos, en función
a lo que es real, digamos, ¿no? O sea, ya sabes, digamos, de que las cargas que tienes modeladas en el sistema, pues puedes trabajarlo, digamos, o tienen, ¿no? Una curva de carga. Entonces, esa curva de carga, digamos, podría traducirse en 24 valores. Entonces, podrías generar 24 escenarios de operación. Entonces, y podrías, aquí en vez de generar esto, o sea, ahorita aquí he generado uno. O sea, si vuelvo a compilar, voy a generar otras cargas aleatorias, ¿no? Y es como si estaría cargando el segundo escenario Ah, y ya. así. Entonces, nosotros podríamos importar un archivo externo, podríamos tener eso y, bueno, aquí ya nos dio diferente, porque ya Oye, generó otro, bien. ¿no? Entonces, aquí ya generó eh, otro arreglo de cargas. Entonces podemos ver de que antes por aquí se daba bueno, había otra línea que era la que estaba más cargada. Ahora aquí podemos ver que, bueno, esta está un poco mejor, ¿no? Porque no, bueno, esta línea sí está muy cargada. Bueno, aquí los ángulos también se han invertido. Antes me daba con ángulos positivos, ahora están con ángulos negativos. Pero eso es por esa creación aleatoria de las cargas. Pero sí, deberían de venir a un escenario de operación. Ya. Entonces, desde un archivo externo. Ahora que ya han entendido eso, Mestizo tal vez quisiera mostrarles así de manera rápida también, eh, que es algo que el Panchex me estaba diciendo en la anterior oportunidad, estábamos conversando, y bueno, o sea, DeepSilent ya tiene algunos scripts, o sea, DeepSilent también tiene un lenguaje de programación interno, eh, que se... eh, que también puedes hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, pero o sea, basándose ya en el lenguaje interno que maneja, ¿no? Que se llama DPL, Deep Silent Programming Language. Entonces, basándose en eso, también se puede generar, ¿no? Y también ya hay algunos scripts que ya están prediseñados para sacar, para hacer determinadas operaciones que nosotros queramos. Entonces, pero esta, por ejemplo, es algo que no tiene, digamos, DeepSilent, o al menos esa versión no lo incorpora todavía. Entonces, que es básicamente generar, digamos, para cada uno de los generadores, lo que se quiere es variar su set point de tensión. Entonces, bueno, básicamente sería variar la excitación del generador para cambiar la tensión de salida y ver, ¿no? También cuál sería el comportamiento en el sistema para un rango de variación. Entonces, lo que va a hacer este script básicamente va a tomar, digamos, este rango de variación desde 0.8 PU hasta 1.1 PU. Entonces va a comenzar a variar la tensión de cada uno de los generadores. Entonces va a ir al generador 1 y va a comenzar a variar 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 y va a registrar la tensión. Y va a ser lo mismo para cada uno de los generadores. Entonces, hacerlo de forma manual también se puede, ¿no? Pero pues tomaría muchísimo tiempo. Y más si ya tienes un número grande de generadores. O sea, un sistema real, pues tener, no sé, 100, 150 más generadores. Entonces, ahí sí ya comienza a ver las ventajas de tener un solo script que pueda hacértelo todo eh, mm, de forma bastante rápida, ¿no? Entonces, no sé si quien comentará algo o eh, ¿Esto lo puedes continuamos. hacer coser? ¿Sí? Eh, a ver, vamos a tener que esperar un poquito porque... Dices que originalmente esto estaba escrito en su propio lenguaje de Dixieland, pero ahora esto es su equivalente en Python. Mm, Más o menos, no tanto así, porque, o sea, este es un ejemplo que no hay. O sea, sí hay un ejemplo para sacar una curva PB, por ejemplo, en un del sistema. Entonces, pero para sacar una curva QB de los generadores síncronos no hay. Lo que Mm, saca, digamos, tienes que incorporar un generador estático en la barra y seleccionar ese generador estático y la barra que tú quieres
y con eso va a comenzar a trabajar, a correr diversos flujos de carga y va a sacar esta representación, pero para un generador estático. Entonces, para este generador síncronos no tienen. Entonces, este es ejemplo igual bien sencillito, que, bueno, esto ya nos he explicado, ¿no? Que básicamente está diciendo lo mismo, está cargando esta API, carga NumPy. Bueno, aquí ya estaría de más este random. Entonces, carga Matplotlib. De nuevo, lo mismo, ¿no? Carga aquí el proyecto, identifica cuál es el folder del proyecto y carga aquí, guarda en esta lista todos los objetos que tienen este int case, que serían los casos de estudio. Entonces aquí guarda en una lista todos los casos de estudio que tiene el sistema. Entonces, bueno, ahorita les cerramos, no les puedo mostrar. Pero bueno, entonces aquí está repitiendo lo mismo que habíamos visto, ¿no? Para cada uno de los casos de estudio, bueno, yo le he puesto que imprima aquí cada caso de estudio para verlo. Podemos verlo aquí, ¿no? Entonces podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casos de estudio. Entonces, y aquí le decimos para, bueno, después aquí lo que hacemos es identificar, yo le digo en este caso estudio activo, que sea el 0, entonces selecciono para el primer caso de estudio, ¿no? Y después lo activamos, como hemos visto antes, ¿no? Lo mismo, para no ser tedioso. Lo mismo aquí, en esta variable LDF, hace lo mismo, ¿no? Estamos guardando esa función que es el flujo de carga. Entonces lo guarda dentro de esta variable, esa función. Entonces aquí simplemente le estamos diciendo, entonces como cada función y cada componente dentro del sistema es un objeto, entonces esta función igual, ¿no? Les he mostrado de que podemos cambiar los atributos. Entonces aquí el atributo 0 es para flujo simétrico y el 1 es para no simétrico. Es para flujo desbalanceado. ¿No? Bueno, eso. Entonces ahorita solamente para un flujo balanceado queremos ver. Entonces aquí le decimos lo mismo, ¿no? En esta variable, que va a ser una lista, guarde cada uno de los objetos que tengan este class name, que básicamente son todos los generadores síncronos. En el otro lo mismo, todas las barras. Después de eso, aquí igual quise hacer algo similar, ¿no? Guardar aquí, como vamos igual a modificar todos los ajustes de los generadores, entonces guarda los ajustes iniciales de los generadores para que no se pierdan, porque si no después ya no vamos a poder volver a representar el mismo sistema. Entonces aquí lo mismo estoy diciendo que estaba en el anterior. Se están guardando la tensión de ajuste, la potencia reactiva máxima y mínima, y eso se lo está guardando dentro de estos diccionarios. Entonces, con el mismo procedimiento que había en el anterior script. Entonces, aquí, bueno, le he puesto dos opciones para generar esto. Quería generar este rango de voltaje. Y bueno, una opción era así, ¿no? Typeando y poniendo ahí, digamos, todo manualmente cada uno de los que queremos. Entonces, otra opción era esta, ¿no? Ya trabajarlo así y decirle, digamos, que quiero que me genere un lineal space desde 0.85 hasta 1.1 y bueno, con este número de elementos y que los redondee a 2. Entonces, lo mismo, sino que ahorita le he dejado aquí porque, bueno, aquí hay menos elementos y es más explícito, es más fácil de entender y aparte, bueno, aquí son 26 elementos y aquí son 9, creo, 7 creo. Entonces, le toma menos tiempo porque ya se multiplica, como aquí son 10 generadores y tengo esto, entonces tiene que correr muchos flujos de carga. Entonces ya le toma un poco de tiempo también. O sea, ya tiene que correr como 70 flujos de carga. Entonces ya le va a tomar tiempo a mi máquina. Entonces pues lo dejé así. Y bueno, después de aquí creé estos diccionarios que son solamente para
para almacenar la potencia de los generadores, y esta es como una lista auxiliar. Y aquí igual, aquí se va a almacenar la potencia activa de los generadores y, bueno, es como una variable auxiliar. Bueno, este no es necesario inclusive, pero bueno. Esa variable K le he puesto como una variable auxiliar. Y bueno, aquí se podría hacerlo igual de diferentes maneras. O sea, a ver, aquí les muestro en Power Factory. Entonces, en ese sistema, ups, debe ser porque no he terminado aquí todavía. Ok, bueno, básicamente, digamos, estos serían los, bueno, esta era una lista que me ayuda a identificar en cuáles barras se encuentran ubicados los generadores. Entonces, yo tengo 10 generadores en este sistema de 39 barras. Bueno, estas son las 10 barras a las que se encuentran, se encuentran conectados los generadores. Se podría hacerlo de una manera ya más automática, por así decirlo. Entonces, se podría generar con un bucle for y crear una variable auxiliar y decirle, eh, crear una condición if, ¿no? Si es que el generador se encuentra conectado a la barra, entonces almacénala dentro de esta lista. Y si es que no, entonces déjalo. Y así, tan, 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 tan. Y así podríamos igual filtrar para cada uno de los, o sea, ya un sistema grande, digamos, podríamos sacar, digamos, ¿no? ¿Qué generador? Y eso guardarlo en un diccionario, ¿no? Entonces, para este generador, entonces comienza a buscar generador 1, comienza en todas las barras del sistema, una por una. ¿Está conectado este generador? No, 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 no. Hasta uno va a ver que sí. Y ese ya lo guardaría como con su key y su, y Esos su valos. value, ¿no? Ajá. Entonces así podríamos crear, digamos, un diccionario en el cual tengamos, ¿no? Y ahí cada generador asociado a qué barra está conectada. Pero aquí para hacerlo de manera explícita y que sea también sencillo, le dejo así. Y después ya, bueno, iterar aquí lo mismo, ¿no? Entonces en este buses, que era la lista donde se habían almacenado cada uno de las barras, entonces, bueno, aquí he puesto print para ver que estén ahí todas. Pues esto no es necesario. Y aquí sí. Entonces, para cada uno de los generadores, dentro de la lista de los generadores, entonces creamos otro bucle for. ¿Para qué? Para entonces yo agarro el generador 1 dentro de mi lista. Dentro de ese generador, lo que yo quiero es variar la tensión El rango de dentro voltajes. de este rango de voltajes y comienza a iterar, ¿no? Y le dice entonces, este USEP es un atributo de este objeto, que sería el generador. Llamémosle generador 1. Entonces, para el generador 1, este USEP es la tensión de set point. Entonces, yo quiero modificar ese set point saltando en cada uno de estos valores. 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 y así, ¿no? Entonces, este bucle for va a hacer eso. Va a comenzar, va a ir. Entonces, le vas a poner aquí 0.8 como ajuste al generador. Va a correr un flujo de carga y después va a almacenar aquí la potencia reactiva y la potencia activa que está inyectando ese generador y después lo va a ir aquí eh, in, anexando, podría decirse, ¿no? Append. Append, ¿Cómo sí. lo podrías explicar este append? Yo appendando, dijo, como... Bueno, es como que le iría anexando, le va sumando, ¿no? Como aquí le crea esta lista auxiliar P, que era una lista, bueno, Q y P, que son listas vacías. Entonces aquí le va metiendo elementos a esa lista, le va alimentando elementos a esa lista. Entonces para cada uno de los bucles for que corre aquí, corre una iteración y ya se genera un elemento aquí. Corre 2 iteraciones y ya voy a tener 3 y así se van a generar ya todos los valores. Entonces, después aquí, bueno, esto ya le he puesto para hacer un control para que cada generador corresponda con su bus. Entonces, este generador, entonces este es su nombre del generador, digamos generador 10. Entonces, generador 10 está conectado al bus 30 en este caso. Y así. Entonces, después aquí ya le he puesto entonces, para este generador, entonces, bueno, aquí. Entonces, en este bucle for que estaba en el extremo,
Entonces, perdón, para cada uno de los generadores, entonces yo tengo que correr este rango de voltajes. Entonces, y eso lo puedo almacenar de esta manera, como un diccionario, y aquí esto es una lista. Entonces, en el diccionario le meto como key el nombre del generador y como los resultados de valor. salida, le pongo su vector, que bueno, su vector que sería su lista, que ahí estaría, ¿no? El rango de valores que he obtenido. Y aquí básicamente lo que le ponía esto es para resetear. Tal vez hay una manera mejor, pero bueno, lo he puesto así, para volver a resetearlo y que cuando vuelta comience la siguiente iteración en el bucle for, este Q ya se haya reseteado. Si no, como le hemos puesto aquí el append, va a seguir sumando. Digamos que aquí ha generado 10 valores, para la siguiente iteración va a ser 20, 30 y así. Entonces esto lo he visto una manera de corregir eso. Tal vez hay otra manera más práctica, seguro. Pero bueno, después aquí en he creado otro bucle for para esto. Para decirle entonces en cada uno de los generadores, entonces, no, a ver qué era esto. Sí, aquí solamente estamos haciendo el proceso inverso al inicio. Entonces una vez que ya hemos hecho que lo que queríamos era hacer esto, entonces ya le podemos volver a cargar a los generadores su ajuste inicial. Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo esto, ¿no? Entonces, para cada generador en generadores, entonces ahora le decimos este atributo, el set point de este generador, que sea igual al set point inicial que habíamos almacenado dentro de ese diccionario. Y para acceder a ese valor le decimos el nombre del diccionario y le ponemos su key, que va a ser el nombre del generador. Entonces así, para la tensión, para la potencia máxima y mínima. Luego, este generador bueno, esto solamente era para hacer el plot. Entonces, para crear ya los gráficos de salida, entonces en una lista le he puesto todos los nombres de los generadores, que esto igual se podría hacer con un bucle for, digamos, ¿no? Entonces, para cada uno de los elementos del que ya teníamos arriba, ¿no? De este generadores, entonces yo podría obtener cuál es ese string que está asociado al atributo nombre, al atributo logname. Entonces, ya lo podría sacar de esta manera automática. Pero aquí para que sea un poco más explícito también, lo dejo así. Entonces, solamente para generar una lista en la cual vamos a tener almacenado cada uno de los nombres de los generadores. Y bueno, aquí después le decimos igual, ¿no? Con la ayuda de matplotlib, entonces le podemos decir que nos genere estos subplots y entonces le ponemos el nombre. Entonces el nombre para la primera gráfica va a ser las curvas QV de los generadores. Y aquí le podemos dar, ¿no? El nombre, le podemos también cambiar si queremos el color, ¿no? Podemos cambiar el color, no sé, le podemos poner blue. Se le puede cambiar muchas cosas, ¿no? Se le puede cambiar el font size. Sí, eso para estilizar, ¿no? Lo que es el título Sí, y todo o eso. sea, como decía el Stanley la anterior vez, pues es todo un arte ya también esto de las gráficas, porque le puedes seleccionar muchas variables y generar, dependiendo de la calidad de gráfico que se quiera generar, ¿no? También, porque le puedes cambiar el nombre, la densidad de píxeles y demás. Entonces, bueno, aquí ya lo que hace es eso, después comienza a iterar, ¿no? Entonces toma esta variable auxiliar solamente y le dice para esta variable, dentro del nombre generadores, nos va a comenzar a saltar. Primero después salta y así, ¿no? Comienza a saltar en cada uno de los elementos. Entonces quiero que crees un subplot, en este caso, y que tome esto, ¿no? Que tome el voltage range, que va a ser constante. O sea, todos los generadores están variando en el mismo rango de voltajes. Y con el eje Y que le ponga esto, ¿no? Aquí hemos creado un diccionario y el diccionario estaba guardado así. Era el key y asociado a cada key estaba una lista. Entonces, básicamente lo que está representando esto es una lista. Es una lista que tiene el mismo tamaño
que esta otra lista de rango de voltajes. Ahí básicamente te está pidiendo, ¿no? Tus valores en X y tus valores en Y para graficar. Sí, y el valor en X lo estamos poniendo como una lista y el valor en Y también. Ujú. Y ellos, bueno, obviamente tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? Eso, entonces, bueno, aquí solamente le he puesto este lab para ponerle un label. Entonces, bueno, el lab entonces va a ser QB, curva del generador. Y aquí lo he puesto, como este es porción, o sea, ya es un string, entonces lo puedo concatenar a este otro string. Entonces, para generar ya este label, que va a ser para cada uno de los generadores, porque estoy iterando, ¿no? Entonces, así. Y después le podemos ya poner aquí, bueno, bueno los label para X, para Y. Le podemos poner también este legend, ¿no? Que es útil para identificar cada uno de de las líneas. Y esto también que me parece interesante, ¿no? Que puedes Que lo guardar la guarde. figura y le puedes poner, ¿no? Que lo guarde en tu directorio, le asignas un nombre, una densidad de píxeles y también puedes determinar el tamaño, ¿no, Stanley? Sí, O sea, puedes, las ¿cuánto? dimensiones X, Y, digamos. Bueno, eso para la potencia activa es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para la potencia activa, como se deben acordar, no está en función de la variación de tensión del generador. Entonces, potencia activa es proporcional a la frecuencia y la potencia reactiva es proporcional a la tensión. Entonces, bueno, aquí solo he puesto van a ser líneas rectas, pero bueno, igual. A ver, tenemos éxito a correr bien. Ya corrí hace rato, ¿no? Y eso, entonces, esto solamente es, digamos, un ejemplito básico, digamos, de lo que estaba charlando con el Panchex el otro día. Ya se lo puede llevar a mayor escala, ¿no? Entonces, ya lo puedes hacer, digamos, lo que se me venía en mente, digamos, es de que puedes hacer un estudio ya de sensibilidades en todo el sistema, digamos. Entonces, ya sería de ver si yo varío, digamos, si yo cambio el set point de este generador, entonces puedo ver cuál es la influencia que tiene eso en cada una de las barras del sistema. Entonces, de esta manera, digamos, cuando yo tenga problemas de regulación de tensión en alguna barra del sistema, entonces, si yo ya tengo mi análisis de sensibilidades, lo que puedo decir es, yo ya sé, ya con esto puedo identificar cuál de los generadores, entonces, tiene mayor incidencia en la tensión de determinadas barras. Entonces, de esa manera yo puedo hacer la regulación de tensión. Entonces, yo puedo decir, tengo bajo perfil de tensión en tales barras, entonces puedo ver y digo, estos generadores son los más convenientes. Entonces, con eso yo puedo cambiar los ajustes de inyección de potencia reactiva en esos generadores y de esa manera compensar la caída o, bueno, ya sea también la elevación de tensión. Entonces eso, bueno, ya es algo que se puede hacer, ¿no? Pero este era para ejemplificar un poquito eso. En el caso tradicional, para hacer lo mismo con la interfaz de usuario, es ir uno por uno, ¿no? Y anotándote esos valores que salen. Y pues, Podrías hacerlo así, ¿no? Eh, claro, o sea, es lo que hemos hecho, ¿no? Básicamente aquí, o sea, vamos iterando uno por uno y le vas cambiando el set point. O sea, le cambiarías el ajuste de set point y le das correr flujo de carga. Tendrías que, no sé, anotarlo. identificar todas las tensiones y así, ¿no? Entonces, no es muy práctico. O sea, sí es práctico en el software para hacerlo para una condición, pero si ya quieres analizar muchas condiciones, ya quieres analizar una variación eh, ya más fina también como aquí, digamos, ¿no? Entonces, aquí ya le he puesto una variación bien gruesa, ¿no? Pero no vas a regular de 0,8 a 0,85, entonces ya sería de 0,081, 82, entonces, o sea, ya se va aumentando las dimensiones, en este caso de la variación de tensión, se va a aumentar también de manera exponencial el número de flujos de carga que tengas que correr y demás, ¿no? Entonces, y si ya tendrías que ver todas las barras del sistema interconectado, ya pueden ser más de 1000 barras. Entonces,
¿no? Ahí entonces ya comienza a tener mm, eh, mayor Ya, poder, digamos, ¿no? Esto. sí. Y Bien, estos son ejemplos bien ya. sencillitos, ¿no? Ya Sí, se podrían crear ejemplos más complejos. pero creo que ya como aplicación práctica va por ese lado, a primera vista. Como has dicho, ¿no? Para hacer lo mismo tendrías que ir en la interfaz de usuario haciendo clic por aquí, clic por allá, no sé cuántos días, ¿no? Pero como ves aquí, en menos de 30 segundos se ha resuelto el problema. Sí. Entonces, bueno, eso sería lo que les quería mostrar de Dix Island. Tal vez a alguien le interese, ¿no? Y le puede ser útil. Creo que al George le resultaría bien útil porque estaba buscando una manera, ¿no? De cómo aplicar lo que es Python para ver, automatizar algún proceso en sistemas de potencia. Y lo que tú ahorita estás mostrando, creo que entra como anillo al dedo, ¿no? Claro, o sea, si, igual, ¿no? Si necesitas George, igual me dices y, o sea, a ver, hay algunos libros y que te puedo sugerir. Sí, Lo que bien. estaba viendo, ahí voy a compartir ahí en el grupo, hay un librito del profesor Francisco González, que es muy bueno. No es el Panchex, ¿no? Otro Francisco. Luego van a decir, es el profesor Francisco Panchex Forón de Calle. Oye, se ha pasado la hora volando. Sí, me parece bien, Wilber, lo que has mostrado. ¿Qué te parece si quedamos para otro día lo que yo tenía? O lo voy a subir en la semana, así como Ya, video particular, para que tampoco no perdamos el ritmo. claro, claro, estaría bien. Igual sería interesante si es que, no sé, porque no todos tenemos el mismo interés, no todos estamos en el mismo área, ¿no? Pero tal vez podría ser interesante ver también las aplicaciones en otras áreas. Creo que el Erwin, creo que está en el área industrial. eh, Juan, tú estás viendo otra área también. No sé, el Teddy en qué área está trabajando. También sería interesante si Lo que se podrían me aplicarlo y mostrarnos, ¿no? ocurre Cada usuario. es, sí, algo adicional así para hacer esta primera parte, pues lo que se me ocurre es lo que ese código que has escrito, ¿no? Tranquilamente se puede volver o un software propio que lo podríamos utilizar en demanda, ¿no? En una página web, aplicación de escritorio, sí. Porque como tú has dicho, no ve, eso no hay, no ve, así como ejemplo o algo que ya esté hecho. Sí, y como ya está en código, pues es un dos por tres traducirlo eso a una aplicación de escritorio, una aplicación web o incluso de teléfonos. Bueno, se abren esas posibilidades, ¿no? Y como has visto, pues es código y ese código tranquilamente puede expandirse. Pues sí, pues sí, sí. Sería interesante también explorar Debería esa de parte. trabajarlo un poquito más. Bueno, hay Mm. muchas cosas que podrían hacer. Y eso, no sé si tienen algo más que decir. Sí, quizás del Teddy, ¿no? Tal vez algo más haya notado. Sería ideal, como tú has dicho, ¿no? Pues ver qué está haciendo cada uno y tratar de cómo, entre todos, ¿no? Pues impulsar esa parte. Sí, o sea, eh, claro, esa sería la idea, ¿no? Si hay tal vez alguna aplicación en específico que podrían mostrarnos también en su área de trabajo o de expertise, también sería genial, ¿no? Mm. Sí, gracias, Julio, pero por la demostración estaba genial. Y lo mejor, pues ha quedado grabado. Y Ah, no, de nada. también, pues eso, lo subiremos a YouTube para que los demás puedan ver. Oh, vas a ver que Sí, les va a sí. gustar. Si quieren, claro. Bueno, cometí muchos errores, me imagino, pero bueno. Está tranquilo, tranquilo está, Wilber, está súper, no te preocupes. Ok, entonces, bueno, pues muchachos, no sé si tienen algo más que decir, sino de aquí a 2 semanas, o bueno, ya programamos Ujú. y manden así sugerencias en el grupo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? O si quieren también compartir algo. Sí, como te he dicho, Nobel, yo estaba en busca de algo así, pues sí, yo creo que lo va a encontrar súper interesante. Igual, ¿no? Como tú has dicho, pues las cosas que necesitemos compartir, pues lo compartimos nomás, ¿no? Y lo discutimos. Mm, ok, bueno, Eso, gracias, Wilber, por tu nada, tiempo. gracias a ustedes también.
Bueno, que tengan buen feriado entonces y a ver, ya vamos a estar conversando en el grupo. Sí, vamos a estar conversando. Gracias, Wilber. Y pues te cuidas mucho. Un abrazo. Un abrazo igual a Igualmente, todos. chicos, igual para todos. Bueno, que tengan buen Bueno, feriado, cuídense. Chao, chao, chao. chao.